hermana Teresa decidió tomar el Evangelio como norma de vida y encontró el camino auténtico que conduce a la tierra de la promesa. Por la resurrección de Jesucristo, su muerte se ha convertido en vida y descansa para siempre en el regazo del Padre. Teresa hizo de su vida un intento permanente de seguir los pasos de Jesús haciendo el bien, trabajando por la paz y el amor. Todos los que conocimos seguro que coincidimos en recordarla con su alegría y simpatía natural que cautivaba a quienes estaban con ella. Desde su clausura elevaba una continua acción de gracias a Dios con la oración, la alabanza, la súplica, el ofrecimiento y su entrega incondicional. La hermana enfermedad le acompañó en los últimos años de su vida. Fue tenaz en su lucha contra ella, no porque temiera la muerte, sino porque amaba la vida. Una vida sustentada por el amor que la llevó a encarnar y ser expresión del amor desmedido de Dios. Sabía por experiencia que de la aparente esterilidad, pobreza, debilidad, Dios saca fecundidad para gloria de Dios y bien de toda la humanidad. Si algo podemos subrayar en trazos fuertes, es su amor a la fraternidad, su deseo de permanecer con las hermanas todo el tiempo que podía. En esta hora del paso de Sor Teresa a la casa del Padre, su comunidad, su familia, sus amigos, nos sentimos confortados sabiendo que porque su esperanza se fundamentó en Cristo, ha recibido su abrazo eterno y vive resucitado. Comencemos esta celebración cantando.
Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Despedimos a Teresa en esta celebración en el marco de la Navidad. Pedimos el perdón para ella y para nosotros. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten
te conocemos por la fe, poder contemplar la hermosura infinita de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y su gloria se verá sobre ti. Caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen hacia ti, llegan tus hijos desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás y estarás radiante. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, porque la opulencia del mar se vuelca sobre ti, y a ti llegan las riquezas de los pueblos. Te cubrirá una multitud de camellos, dromedarios de Madián y de Efa. Todos los de Saba llegan trayendo oro e incienso, y proclaman las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Póstrense ante él todos los reyes y sírvanle todos los pueblos. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Palabra de Dios. Gloria
Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Teresa nos convoca a su familia. No nos conocemos, pero supongo que estaréis aquí entre las personas que tomamos parte en este funeral. Convoca a su comunidad de hermanas, convoca a la gente de Lecumberri, donde tantos años pasó, y nos convoca a sí mismo a las personas que hemos pasado por aquí, que hemos pasado por su vida y ella por la nuestra. Venida de Nardués, si no me equivoco, Nardués Aldunate, que debe haber otro. Andorra. En el valle de Urraún Bajo, me parece, Urraún Bajo, allá la merindad de Sangüesa. Bueno, un pueblo insignificante como Belén. Bueno, pues de allá partió también Teresa tras la estrella de Dios, una estrella invisible, pero que ilumina por dentro. Y la siguió también buscando esa estrella aquí en Lecumberri, en el marco de una comunidad clarisa durante largos años. Ella estuvo bastante tiempo, muchos años, de tornera. Es ahí donde la pudimos conocer muchos y donde entramos en relación con ella.
a veces en una relación más intensa, incluso relación de amistad. A veces también creo que pudo ser para muchos, en cierto modo, una amiga espiritual, una consejera. Ella que también estaba formada de barro de la tierra, frágil por lo tanto, pero una mujer que buscaba y que trataba de vivir, como ella decía, la vida teologal. Vivir de la fe, vivir con esperanza, vivir amando. En su tierra, en su barro, como todos, y aquí, en esta casa, en esta comunidad. Ella nos convoca, decía, ella ha terminado su camino largo como persona, como creyente que buscaba y también como hermana de una comunidad clarisa, franciscana, también podríamos decir. Y la despedimos en este marco de este tiempo especial, tiempo de la Navidad, y en un día asimismo especial, Noche de Reyes, noche de ilusiones y de regalos, noche de fe. Ella se sentía, y así lo expresaba en muchas ocasiones, agraciada por Dios. Y así, a veces, superando ese pudor humano y espiritual que podemos tener, lo expresaba. La hemos visto en sus años de plenitud y la hemos visto asimismo decaer. Hablaba ella hace mucho tiempo que presentía cercana a la muerte, pero no era profetisa, porque ha vivido muchos años tras esas profecías. Pero ya últimamente, lo decía y subrayaba esa realidad y nosotros lo veíamos también. Con ese sentimiento de haber sido agraciada en la vida, de haber sido regalada con el don de la fe en Cristo, en Jesús, con el don de una comunidad, con el don también de una familia, con el don de tantas amistades y vinculaciones que se han creado misteriosamente en torno a ella, ha partido y lo ha hecho acompañada y cuidada por sus hermanas. Lo recordamos y lo hacemos también con ese tono alegre y esperanzado de la palabra que escuchábamos hoy. Invitación a los gentiles, la buena nueva de Jesús. Somos gentiles también, convertidos. Ella también lo era. Y los magos que persiguen una estrella es una imagen poética y preciosa que nos habla de muchas cosas, también de nosotros, también de Teresa. Llegaron aquellos magos al portal y vieron a un niño ante el cual ofrecieron sus regalos, sobre todo sus corazones tocados por la bondad, por la curiosidad, por la humanidad también, que busca lo verdadero, que busca aquello que realmente salva, llena y nutre también de una forma especial nuestra existencia. Tras ese Jesús pequeño, en el portal anda de Teresa sus caminos,
y ha llegado en su barro mortal al fin de su peregrinaje, pero no al fin de su historia, de su existencia. Creemos con ella que Jesús nos espera y le pedimos al Maestro que salga a su encuentro. Le pedimos al Padre que la acoja en su corazón eterno. Y le pedimos al Espíritu Santo que obre en ella el milagro de la vida que no acaba. En esta noche de Reyes, en esta noche de magos, de ilusiones, de esperas, de estrellas misteriosas, despedimos a nuestra hermana y nosotros lo hacemos pues con gratitud, con fraternidad, sabiendo que no era una superheroína, que era una mujer, una monja, una creyente, también en muchos casos, como decía, una referencia en nuestro camino de fe, agradecidos con ella, con la comunidad asimismo, que tantas veces nos ha acogido aquí, nos sigue acogiendo. Y bueno, pues de Narués a Lecumberri, de Lecumberri esperamos a la casa del Padre. Teresa, aquí nos tienes. Tú nos has convocado, nos convocabas en vida, nos convocas ahora también en el momento de la muerte. Que Jesús te acoja. Dicen que, lo habréis leído como yo por ahí, que las últimas palabras de Benedicto XVI, antes de morir, en alemán, en su lengua natal, fueron: Jesús, te quiero. Creo que Teresa lo habría dicho muchas veces, de formas diversas, también con el silencio propio de una vida monacal, que Jesús, al que buscamos, al que amamos y al que queremos, pues sea para ella ahora su meta última, el encuentro, el abrazo sin fin, la salvación plena. Es lo que creemos, lo que deseamos, y es lo que también pensamos que ella alcanzará como don último de nuestro Dios, que nos ha dado la vida y del que esperamos esa plenitud que no sabemos cómo será, pero que aguardamos desde lo más hondo de nuestro corazón, para ella y para todos. Y ahora vamos a presentar nuestra oración. Seguros de contar en el cielo con la intercesión de Jesucristo, de la Virgen María, de tantos santos reconocidos, de tantas almas de buena voluntad, entre las que creemos que se encuentra nuestra querida hermana Teresa, elevamos al Padre nuestra oración. Oremos por la Iglesia, a la que tanto amó Teresa,
a la que como Santa Clara quiso sostener con su vida de súplica silenciosa, para que sepa renovarse constantemente y avance cada día en la fidelidad al Evangelio, caracterizándose por el servicio a los más necesitados y vulnerables de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. Oremos por los que gobiernan los destinos de los pueblos. Sabemos de la sensibilidad de Teresa por los pobres, los marginados, los excluidos. Pedimos para que entre todos, desde nuestra vida sobria, honrada, justa, pacífica, busquemos soluciones para los más necesitados y vulnerables de nuestra sociedad, entregándoles nuestra ayuda y acompañando su desvalimiento. Roguemos al Señor. Oremos por todos nosotros. Aquí estamos los familiares, amigos, la comunidad de Teresa. Todos podemos decir cómo nos quería. En su corazón había cariño para cada uno y con cariño nos guió, veló, cuidó, acogió como madre, amiga, hermana. Y esto le nacía de un corazón centrado en su amado esposo Jesucristo. Ya está celebrando la Navidad eterna, que nosotros encontremos en la palabra de Dios, en los hermanos en la fe, el descanso permanente y vivamos en comunión con el Señor y los hombres. Roguemos al Señor. Oremos por todos los difuntos, por nuestra hermana Teresa, que ya ha terminado su misión en este mundo, que ella anhelaba ya el cara a cara con su esposo Jesucristo. Viva ya el amor eterno y nosotros, con los ojos puestos en la meta, realicemos la tarea que se nos ha encomendado, sabiendo que la muerte no es el final del camino, sino el comienzo de nueva vida más plena, la vida de Dios para siempre. Roguemos al Señor. ¿Cuántas horas de oración pasó Teresa en esta casa del Señor, ahora en silencio? Presentamos todo lo que llevamos en el corazón, nuestras preocupaciones, dolores, esperanzas. Todo lo nuestro es importante para Dios, todo lo salva, todo lo redime. Roguemos al Señor. Señor Padre, la plegaria que elevamos hacia ti por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora te presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea para nosotros Padre Todopoderoso. Mira propicios todos los dones de tu Iglesia, que no son oro, incienso y mirra, sino Jesucristo, que está en estas ofrendas, se manifiesta, se inmola y se da en alimento. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
luz de los pueblos el verdadero misterio de nuestra salvación, y al manifestarse Cristo en nuestra carne mortal, nos renovaste con la gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, que dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que tu único Hijo, eterno como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que murieron en la esperanza de la resurrección. Especialmente te encomendamos hoy a María Teresa y a todos los que han muerto por misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar eternamente tus alabanzas. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados y la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Fraternalmente. Amén.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Venga la confesión de
Padre siempre y en todo lugar, para que contemplemos con mirada limpia y recibamos con amor sincero el misterio el que has querido hacernos partícipes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues solo me queda daros gracias de parte de Teresa, de la familia de Teresa y de la comunidad. Le damos las gracias también por tomar parte en esta celebración ferviente de despedida en este ambiente navideño. Biotzez de Nori Mila Esker. Y bueno, pues aquí Teresa, gracias también por todo lo que nos has dado, por todo lo que has supuesto para nosotros. Y gracias, oh Padre, porque la creaste y porque ahora también la podemos dejar confiados en tus manos, unida a Cristo, su Salvador. Realizamos pues los últimos ritmos. Acoge a nuestra hermana Teresa, oh Padre, en tu mansión eterna. En su favor hemos celebrado el misterio pascual por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. ¿Quieres que vaya ya? ¿Quieres que vaya ya? Lechera Boaz jauna, hauxe da poza daukaguna. Aldeko zaentzutean, jaunaren eradeno goazen, haranun orain zure atean, hemen gaituzu Jerusalén. Zure etxera, Boaz jauna, hauxe da poza daukaguna.